¿Ya? Entonces, yo les había compartido un flujo de caja proyectado donde inclusive alimentaba los estados financieros, ¿no? Pero solamente para la valorización necesitamos los flujos de caja, nada más, ¿ya? No necesitamos estados financieros proyectados, solamente necesitamos los flujos de caja proyectados y el estado financiero del último año del diagnóstico. Es lo único que necesitamos, ¿ya? Por eso acá yo he descargado el estado financiero solamente el año 23, ¿sí? Solamente el año 23, y aquí están mis flujos de caja económicos y mis flujos de caja financieros. Sabiendo pues que los flujos de caja económicos son el resultado de los ingresos menos los costos, menos los egresos, perdón, por costos y gastos, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado al giro del negocio me va a dar como resultado el flujo de caja económico, ¿ya? Es decir, la cobranza que hago de mis ventas, menos los pagos que hago por mis compras, tanto de materia prima, menos los gastos que pago, digamos, de servicios, por ejemplo, ¿no? De materia prima, los gastos de planilla, los gastos por tributos, todo lo que está relacionado al giro del negocio, repito, me va a dar como resultado el flujo de caja económico. Si a este flujo de caja económico le sumo y resto aquellos ingresos y egresos que no tienen nada que ver con el giro del negocio, me va a dar como resultado el flujo de caja financiero. ¿Ok? Eso es lo que debemos recordar sobre los flujos de caja económicos y los flujos de caja financieros. Los datos que necesitamos para la valorización son los siguientes. El costo de oportunidad de los accionistas, el costo de la deuda, el porcentaje de inversión propia, el porcentaje de inversión financiada y el costo promedio ponderado del capital. 5 datos que necesitamos aparte del flujo de caja para el ejercicio de valorización. ¿Okay? Primero vamos a recordar cómo se determina el costo de oportunidad. ¿Se acuerdan que lo hicimos en contabilidad y gestión? ¿No se acuerdan? No hay problema. Lo vamos a repasar. ¿Ya? ¿Se internet? Ok. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar cuánto me cuesta el dinero del accionista, ¿no? Llamado como costo de oportunidad, ¿ya? Como costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es una fórmula no creada en el Perú, ¿ok? Pero por eso después la vamos a peruanizar con un dato que les voy a indicar, ¿ya? El primer dato que necesitamos es la tasa libre de riesgo, ¿ok? La tasa libre de riesgo como primera variable de mi costo del accionista, ¿ok? ¿Y de dónde vamos a sacar la tasa libre de riesgo? ¿O qué cosa es la tasa libre de riesgo? Recuerden, la tasa libre de riesgo es el rendimiento del producto financiero, con menor riesgo en el mundo. ¿Ya? Esa es la tasa libre de riesgo. El producto financiero con menor riesgo en el mundo. ¿Y cuál es el producto financiero, profesor, con menor riesgo en todo el mundo, en todo el planeta? Los bonos emitidos por el gobierno
de los Estados Unidos a 10 años. ¿De acuerdo? El bono, el rendimiento, mejor dicho, de los bonos, el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos a 10 años, también llamados, recuerden que cuando un gobierno emite un bono, se llama bonos soberanos. ¿Está claro? ¿Ya? Cualquier gobierno, profesor, ¿el Perú también emite bonos? Sí. ¿Y cómo se llaman los bonos emitidos por el gobierno peruano? Bonos soberanos peruanos. ¿Ya? Siempre cuando escuchen la palabra soberano es porque el gobierno está participando en su emisión. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el primer dato, que es la tasa libre de riesgo, es el rendimiento del producto financiero con menor riesgo en el mundo, ¿ok? Que para efectos del caso vamos a tomar el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos a 10 años. Ese es el producto financiero con menor riesgo en el mundo. ¿Y de dónde vamos a sacar, profesor, el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno americano a 10 años? Yo aquí les he dado un link, voy a bajar, que en este caso pueden trabajar con Yahoo Finance o investing.com, le das clic simplemente y me va a salir 4.419, ¿ok? Este 4.419% es el rendimiento que te paga el bono emitido por los Estados Unidos a 10 años. ¿Y para qué quiere este informe? Para que lo pongas en tu fórmula. 4.419%, lo voy a poner acá, miren. Aquí. ¿Cuánto era? 4.41. Ya tengo la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Es el dato de la tasa libre de riesgo. Ahora, ya tengo, profesor, el primer dato. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del producto financiero con menor riesgo en el mundo, ¿okay? Donde tomamos a los bonos emitidos por el gobierno americano a 10 años como este producto con menor riesgo. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa le voy a sumar? ¿Qué cosa le voy a sumar? Le voy a sumar la prima de riesgo. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la prima de riesgo? La prima de riesgo es la diferencia entre la prima de mercado, menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Profesor, pero la tasa libre de riesgo ya la tengo. Sí. ¿Qué te falta? Solamente te falta la prima de mercado. Y con eso ya tienes la prima de riesgo. ¿Está claro? Simplemente con la diferencia nada más. Ya tienes 4.419, sí, pues acá está, mira. ¿Y qué es la prima de mercado? ¿Qué es la prima de mercado? Prima de mercado, por acá lo voy a conceptualizar, ¿ah? Prima de mercado es el rendimiento recibido, ¿okay?, por los accionistas de empresas similares. Entonces, profesor, si yo estoy determinando el costo oportunidad de un accionista o del accionista de Leche Gloria, ¿de dónde voy a sacar este dato? ¿De dónde lo voy a sacar? Lo puedes sacar del AIBE, lo puedes sacar de repente lo puedes sacar de Nestlé, ¿ok? O de otra empresa que tenga el mismo giro de negocio. ¿Está claro? Y cuando llamamos rendimiento recibido por los accionistas de empresas similares, ¿qué dato
voy a determinar para saber justamente el rendimiento de los accionistas de estas empresas? ¿Cómo determinamos el rendimiento de los accionistas? Utilidad neta, ¿entre qué? Entre el capital social. ¿Ok? La utilidad neta entre el capital social. Entonces, profesor, solamente necesito estos dos datos del AIBE para determinar la prima de mercado. Sí. ¿Está claro? Por acá ahí está. Miren, esta es la determinación de la prima de mercado. ¿Ok? Tomas los últimos 5 años, 2018 creo, 2019, que ya lo tienes, del aire, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué cosa vas a sacar del aire? Solamente su utilidad neta y su capital social. Nada más. ¿Ok? De los últimos 5 años, capital social y utilidad neta. Y luego vas a determinar el promedio de cada uno de ellos. El promedio de sus últimas 5 utilidades, 208.748. El promedio de sus últimos 5 capitales sociales, 382.100. ¿Cuánto representa la utilidad generada promedio de los últimos 5 años de esta empresa de similar característica a la mía sobre el promedio de su capital social de los últimos 5 años? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Dividir. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿cuánto me está generando de rentabilidad, de rendimiento, el dinero, la inversión de los accionistas de empresas similares a la que yo estoy analizando? Me está generando 208.000 sobre mi capital invertido, que son 382.000, son 54.63%. Entonces, los accionistas de empresas similares a la empresa donde yo estoy, digamos, analizando, están recibiendo el 54.63% sobre sus inversiones. Ese 54.63% lo vas a tomar como, ¿cómo se llama esto? Prima de mercado, efectivamente. Profesor, ya tengo la prima de mercado, ya tengo la tasa libre de riesgo, quiere decir que ya tengo la prima de riesgo, efectivamente. ¿Está claro? ¿Okay? Porque recuerden que la prima de riesgo es prima de mercado menos tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo ya la tiene, ¿sí o no? Y la prima de mercado la hemos sacado de una empresa de similar característica a la de nosotros. Y ya tenemos la prima de riesgo. ¿Qué cosa me falta? ¿Qué cosa me falta? El beta. ¿Qué cosa es el beta? ¿Para qué sirve el beta? ¿No han escuchado del beta? ¿Han escuchado del beta? ¿Qué es el beta? ¿Qué es el beta? ¿Ah? ¿Qué es el beta, Jorge? ¿Qué es el beta? ¿Para qué sirve el beta? ¿Qué me da el beta? ¿Qué le da el beta, Jorge? ¿Se acuerda del beta? Si no dice el profesor, no sé, no hay problema. ¿Para qué sirve el beta? El beta, recuerden que el beta es el medidor del riesgo. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la rentabilidad promedio que tiene el sector de una empresa similar a la de ustedes. Acá, con esto determinamos el riesgo de ese sector. ¿Está claro? ¿Ya? El riesgo de ese sector. ¿Por qué es importante
determinar también el riesgo, jóvenes. ¿Por qué es importante también determinar el riesgo? Porque el rendimiento siempre va de la mano con el riesgo. ¿Ok? Es decir, empresas que generan mucho rendimiento normalmente asumen mucho riesgo. ¿Ok? Es decir, profesor, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Profesor, quiero invertir en una empresa de bajo riesgo. Ok, probablemente recibas una baja rentabilidad también. ¿Me entiendes? ¿Ya? Si estás dispuesto o dispuesta a asumir un riesgo alto, probablemente tengas un rendimiento alto también. Pero si no estás dispuesto a asumir un riesgo alto, sino bajo, no esperes un rendimiento alto, probablemente tengas un rendimiento bajo. ¿Y qué significa ese 1.4? ¿Qué significa ese 1.4? Si el beta es el medidor del riesgo. ¿Cómo puedo saber que esta empresa es riesgosa? O este sector es riesgoso. Entonces, recuerda, haces tu recta numérica y pones al 1 al medio como eje, ok, y sacas dos brazos, uno a la derecha y uno a la izquierda, ok. Cuando el beta está por acá, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, estamos en un mercado de alto riesgo, o un mercado riesgoso, vamos a ver. De alto riesgo. ¿Ya? Entonces, pero si tienes por acá de repente 0.9, 0.8, estás en un mercado de bajo riesgo. ¿Ok? Con este dibujo determinas y lees e interpretas el beta. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ese 1.4 de beta, ¿qué me dice sobre el mercado que estoy analizando? ¿Qué riesgo? ¿Está claro? ¿Ya? Pero ojo que hay niveles de riesgo. Yo podría estar en 1.9, en 2, pero no va a ser lo mismo que estar en 1.01. ¿Ok? Es decir, estoy en este rango, sí, pero, digamos, estamos en un mercado riesgoso, pero moderado, no tan alto como si estuviera por acá. ¿Está claro? Lo curioso de esta recta es de que nunca se termina, es decir, nunca acaba en cero. ¿Por qué no? ¿Quién me dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no debería acabar en cero, señorita? ¿Ah? Porque si pusiera cero, ¿qué estuviera diciendo? ¿Y hay sectores con cero riesgo? No. Ese es el gran motivo. El riesgo siempre va a permanecer chiquitito, que es la idea, ¿no? Que cabe en mi mano, perfecto, pero siempre va a estar acá. Nunca lo puedo eliminar, no lo puedo desaparecer, el riesgo es latente. ¿Está claro? ¿Ya? Por eso la recta nunca se termina. Estamos, o sea, no van a encontrar un sector o un mercado con riesgo cero. Imposible. No existe eso. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saca usted ese beta, profesor? Ok, les voy a indicar. Vamos a entrar a betas. A betas. Ahí está, perfecto. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Por favor. ¿Cuál es lo curioso acá? Que todo está en inglés, ¿no? ¿Alguien sabe inglés? More or less. ¿Sí? Porque casi nada. So. Más o menos. So. Ok.
Entonces, como de repente a alguno de ustedes les es difícil trabajar en inglés, ok, acá tenemos la opción para traducir y trabajar todo en español. No será problema. ¿Ok? Ahí está. Todo en español. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a... ¿Y qué es lo que significa eso? Mira, estos son betas por sector de empresas de Estados Unidos. Solamente. ¿Está claro? Entonces, profesor, ¿qué es lo que hizo nuestro amigo Aswat Damodaran? Analizó el riesgo de los sectores económicos de los Estados Unidos. ¿Está claro? ¿Ya? Y no analizó una empresa por cada sector, ¿no? Analizó más de una empresa por sector, miren. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, profesor, ¿dónde está el beta de este sector? Aquí está, mirando. Eso es lo que tienes que analizar, tomar en cuenta para tu análisis. ¿Ok? ¿Y cuál de ellos voy a utilizar, profesor? Ya que hay muchos sectores. Tienes que ubicar al sector donde pertenece la empresa que estás gestionando en uno de ellos. Por ejemplo, profesor. Licor. Por ejemplo. Alicor. ¿Hay alguien de aceros Arequipa acá? ¿Ah? ¿Aceros Arequipa? Ok, entonces otro sector. Alicor. A ver. Alicor, profe. A ver. Mejor empresa de consumo masivo. Soy una empresa ganadera. Ok, voy a utilizar este sector, agricultura, ganadería. ¿Estamos? ¿Y cuál es mi beta? 0,99, por debajo de 1. ¿Ok? Entonces estamos en un sector de bajo riesgo, porque está por debajo de 1. Con las justas A, pero debajo de 1. ¿Está claro? Entonces, este sería mi beta, 0,99, si estoy en una empresa ganadera, ¿no? Profesor, si no encuentro acá, por ejemplo, nada de productos lácteos, ¿ok? Una similar nada más. Puedes trabajar, por ejemplo, procesamiento de alimentos. Alicor puede trabajar con procesamiento de alimentos, por ejemplo. Gloria puede trabajar con procesamiento de alimentos. ¿Está claro? Si es que no encuentras industria láctea. Pero si encuentras, por ejemplo, la industria del acero propiamente dicho, podemos buscarlo, ¿no? Miren, metales y minería podría ser, ¿ok? Pero más abajo creo que había uno que es acero, miren, qué lechero. ¿No? Acero, ahí está. ¿No? Entonces, Aceros Arequipa trabaja con esta industria cuyo beta es 1.13. Riesgo moderado también, ¿no? Ok, 1.13 sería su beta. ¿Está claro? ¿Ya? Perfecto. Entonces, 1.13, si mi beta es 1.13, eso es lo que yo voy a poner acá. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ya tengo, profesor, el rendimiento que perciben accionistas de empresas similares a la de nosotros, ok, y tengo el riesgo de ese sector. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, con esto ya podría armar el costo de oportunidad. ¿Estamos? Ya no me faltaría nada para determinar el costo, llamado también costo de oportunidad. Entonces, me voy a la fórmula, que está por aquí abajo, y dejarlo todo, miren. Ok, acá solamente hay que cambiar, editar. Ahí está, pero acá está formulado, esto es solamente para que vean de dónde sale, ¿no? Pero acá está formuladito.
61.16. ¿Qué significa eso? Que lo que yo debo exigir como accionista de empresas con un nivel de riesgo de 1.13 debe ser 61.16% sobre mi inversión. ¿Ok? Entonces, si tú inviertes 1 millón, deberías exigir 61.16% de ese millón como rendimiento. ¿Ok? Tomando en cuenta que el riesgo de ese sector es mayor a 1. En este caso es 1.13. Por eso exijo mayor rendimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la interpretación aquí? Los inversionistas exigen ¿cuánto? 61.16% de rentabilidad a empresas que tienen un beta de ¿cuánto? 1.13. Perfecto. De 1.13. Ahora, como hemos visto, hemos analizado el riesgo de empresas solamente en los Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Ok? Profesor, está bien, pero estamos tomando el riesgo, el beta de empresas similares a la mía, pero que trabajan o producen en un país de primer mundo, ¿no? ¿Cómo puedo tomar en cuenta también el riesgo del país, en este caso, en desarrollo como el Perú? Tienes que agregarle el riesgo país. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, a lo mismo que has desarrollado, generado aquí, que está aquí, ok, le agregas el RP. ¿Qué es el RP? El riesgo país. ¿Está claro? ¿Y cómo saco el riesgo país? Facilito. Rendimiento de los bonos soberanos peruanos a 10 años menos el rendimiento de los bonos soberanos americanos también a 10 años. Ya tienes el rendimiento de los bonos soberanos americanos a 10 años, ¿sí o no? Que es la tasa libre de riesgo. ¿Qué cosa te faltaría? El rendimiento de los bonos soberanos peruanos a 10 años. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Link, estadísticas bcrp.go.pe. Ahí está. Totalmente desactualizado, ¿sí o no? ¿Ok? Sin embargo, aquí chiquitito hay una barrita para poder bajar. Y aunque ustedes no lo crean, solamente tiene 2 días de desfase. Mucho, ¿no? 5.69. Y aquí viene la gran pregunta, y el que no me contesta le bajo 2 puntos. ¿De acuerdo? Y voy a preguntarlo por uno. ¿Por dónde empiezo? ¿Por allá o por allá? Voy a empezar por el medio. ¿Te parece? Ya. Miren, el rendimiento del bono, nadie me conteste si es que lo sabe. Esperen que yo les pregunte, por favor. El rendimiento del bono Perú es 5.69, ¿no? Y el rendimiento del bono de los Estados Unidos era 4.42. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando entramos a tasa libre de riesgo? Acá. Mira, 5.69 es el rendimiento del bono soberano peruano y el bono soberano americano lo habíamos sacado ¿de dónde? De Investing, ¿no? De Investing. Ahí está, ¿te acuerdas? Mira, ya bajó, un ratito no me ve. 4.47, no importa, no trabajemos con ello. ¿Por qué? Ahora sí pregunto. A ver, primero a voluntario, ¿de acuerdo? Si alguien sabe la respuesta, levanta la mano y me la dice. ¿Pero qué van a responder si no he preguntado nada? ¿No? ¿Por qué el rendimiento del bono Perú es mayor al rendimiento del bono de los Estados Unidos? ¿Por qué? Una sola palabra. ¿Cuál es? ¿Riesgo de quién? El nivel de riesgo. Muy bien. ¿De acuerdo? Porque el Perú tiene mayor riesgo. Y no se olviden, profesor, usted me acaba de decir que el riesgo siempre va de la mano del rendimiento.
¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si este tiene un riesgo, un rendimiento bajo, también tiene un riesgo bajo. Por eso es el gran motivo que los bonos peruanos te pagan un mayor rendimiento que los bonos americanos. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo, siempre. ¿Está claro? Excelente, muy bien, perfecto. Ahora sí. Ok, entonces, simplemente a nuestra fórmula del riesgo país, ya tengo, he puesto acá 4.85, pero lo voy a cambiar por ¿cuánto era? 5.69, ¿no? Listo, 1.27, ¿no? Acá está. Rendimiento del bono soberano peruano menos el rendimiento del bono soberano americano. Ahí está la diferencia. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería lo que yo como accionista voy a exigir sobre mi dinero si invierto en una industria de tal característica cuyo riesgo es mayor a 1? Ok, tomando en cuenta también el riesgo del país donde voy a invertir mi dinero. Ya no sería 61.16, ahora sería 62.43. Entonces siempre debes agregarle el riesgo del país donde inviertes. ¿Ok? Yo le estoy agregando el riesgo del Perú porque estoy invirtiendo en una empresa peruana. Gloria, Ánico, ¿no? Pero si quieres ser accionista de una empresa chilena, tienes que agregarle el riesgo de Chile. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? Entonces, la exigencia como accionista es que yo debo exigir el 62.43%, el 62.43% voy a poner aquí. Ahí está, de rentabilidad a empresas que tienen un beta de ¿cuánto? De 1.13 para adquirir sus acciones de empresas, pero en Perú. ¿Ok? En Perú. ¿Está claro? 62.43 para invertir en una empresa peruana. Bastante, ¿ah? ¿Ya? Este 62.43 es mi costo de oportunidad, lo que yo debo exigir. Y eso lo vamos a utilizar como dato para determinar o para llenar esta tablita, ¿no? Costo de oportunidad que dice 62.43%. Ya tengo el primer dato. ¿Lo vieron? Ahora, ¿cómo determino? ¿Quién es el chiste que está ahí? ¿Es aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ratito. Dime más. Muy bien. Entonces, ya determinamos el costo de oportunidad. Y lo que vamos ahora es a determinar el costo de oportunidad. Recuerden que es el costo del dinero del accionista. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Costo del dinero del accionista. Ahora vamos a determinar el costo promedio del dinero del banco. ¿Cuánto nos cuesta los préstamos bancarios, profesor? Quiere que lea las notas y vea pues que el Interbank me cobra 7.8, el BCP me cobra 5.6. No, vas a hacer un cálculo rápido, ¿ya? ¿De dónde usted saca 7%? ¿Sí? Te vas al estado financiero del año 2023, que es el último año de tu diagnóstico, y vas a hacer la siguiente división. Gasto financiero
entre deuda financiera. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta mantener este pasivo a lo largo del tiempo? ¿Ok? Pregunto, ¿cuánto me cuesta la deuda financiera? ¿Acaso no es el gasto financiero? ¿Los intereses, sí o no? ¿Ok? Entonces, esto lo vas a sacar del periodo 2023, tomando en cuenta que la deuda financiera es corto plazo más largo plazo. ¿Vamos? ¿Ya? Perfecto. Vamos al estado financiero del año 2023 para eliminar esos datos. Año 2023. Este es el mismo formato que ustedes han descargado de la SMB, ¿correcto? Ok. ¿Dónde están los pasivos o los gastos financieros? ¿Dónde encuentro los gastos financieros? En el estado de resultados, profesor. ¿Cómo es esa pregunta? 31.282, aquí está. Y la deuda financiera, corto y largo plazo, ¿dónde la encuentro? En el pasivo financiero, aquí está. Pasivo corto, pasivo largo. ¿Cuánto suma eso? 470, perfecto, acá está. Ok, entonces tengo, profesor, gastos financieros devengados en el periodo 2023, ¿okay?, generados por pasivos financieros al cierre del año 2023. ¿Cuánto representa este gasto financiero sobre el pasivo financiero? Divides, y esta división te va a dar el costo de deuda promedio que te genera toda tu deuda financiera en un año devengado. ¿Está claro? Entonces, con eso no hay necesidad de que entres a ver la nota del gasto financiero y a ver, pues, cuánto es la tasa de interés de cada banco, ¿no? Entonces, cálculo rápido. En promedio, profesor, las entidades bancarias con que trabaja la empresa nos cobran TEA o TCEA 7%. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿Se entendió? Ok, entonces ya tenemos nuestro segundo dato, que es el costo de la deuda. El costo de deuda, 7%. Es el costo del dinero del banco. O sea, ya tenemos el costo del dinero del banco. Ya tenemos el costo del dinero del accionista. ¿Correcto? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sacamos el porcentaje de inversión propia y el porcentaje de inversión financiada? A ver, ¿de dónde sacamos, Champi? ¿Hay una Champi? Muy bien. Entonces, recuerden, el flujo de caja económico es el resultado de todos los ingresos de la operación menos todos los costos y gastos de la operación, ¿correcto? Eso me va a dar el flujo de caja económico. ¿Ya? Entonces, en el año cero del flujo de caja económico, yo voy a considerar con cuánto estoy empezando de deuda y con recursos propios. ¿Está claro? Con deuda y con recursos propios. Pregunto, ¿cuánto era la deuda? ¿Ah? No, porcentaje no. Importe. 470.000. Muy bien. 470.000. Y por diferencia, ¿cuánto es el capital? 382.502, ¿sí o no? ¿Sí, no? Ok, entonces, nosotros estamos empezando nuestra gestión periodo 24-28 con deudas por 470.000 y con recursos propios del capital social nada más de 382.502. Con eso estoy empezando mi gestión, profesor, periodo 24-28. ¿Ok? Con dinero del banco y con dinero del accionista. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿cuánto representa el dinero del banco sobre el total de la inversión requerida inicial? Divide, pues. 470.000 entre 852.000 te va a dar un porcentaje de ¿cuánto? Inversión financiada, 55%. ¿Está claro?
¿Ya? Divide si quieres. 470.000 entre 852.502, ¿cuánto te da? 55%. Olvídate de los céntimos, ¿ya? De los decimales. Si 55% de 852 es deuda de terceros, ¿cuánto representa el recurso propio? 45, acá está. Porque debe sumar 100. ¿Ok? Entonces, esto es el 100%, esto es el 55% y esto es el 45%. Con eso estás empezando tu gestión. Periodo 24-28. ¿Está claro? ¿Sí? Si podrían grabar, por favor, y pasarme el video para no olvidarme tampoco. ¿Ya? Ok. 45 recurso propio y 55% recurso financiado. ¿Está claro? ¿Sí? Excelente. Listo. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos, profesor? Yo ya sé de que yo empiezo mi gestión con el 45% de recursos propios y con un 55% de recursos financiados o endeudados, ¿no? Deuda. Ok, ahora vamos a determinar nuestro WACC. ¿Se acuerdan cómo se determina el WACC? Sí. ¿Saben, no? Ok, entonces, abre dos llaves. ¿Ya? Abre dos llaves. Y te hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto te cuesta el dinero del accionista? ¿Cuánto te cuesta el dinero del accionista? 62.43%. ¿Correcto? Y lo multiplicas con la siguiente pregunta. ¿Cuánto representa la inversión del accionista? 45%. Listo. Ya tienes tu primera llave. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto te cuesta el dinero del banco? Abres una llave de medio y el dinero del banco me cuesta 7%. ¿Ok? Pero ¿por qué abrí una llave? Porque este gasto financiero, al meterlo al estado de resultados, ¿qué te va a generar? Menor pago de impuesto a la renta, ¿sí o no? ¿Ok? Te va a generar efectivamente un escudo tributario. Por eso, tu costo financiero neto de escudo tributario no es 7%, sino va a ser 7% menos el 29.5% de este 7%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el 29.5% de esto? Entonces lo multiplicas. ¿Por cuánto va? Por 1 menos 29.5%. Cierras. ¿Ok? Y recién ahí lo multiplicas con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto representa en porcentaje el dinero financiado por terceros? 55%. Listo. ¿Ok? Le pones una cruz al medio y ya tienes tu WACC. ¿Estamos? ¿Ya? Y ya tienes tu WACC. ¿Ok? Si no quieres llamarme WACC, porque no saben lo que significa, ¿ya? Llámale, o si lo saben. ¿Quién lo sabe? ¿Ah? ¿Ah? ¿Water? Nosotros vamos a llamarle aquí CPP. Es lo mismo, costo promedio ponderado del capital. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos va a servir estos datos, jóvenes? Para valorizar una empresa sin deudas y para valorizar una empresa con deudas. Es decir, vamos a hacer dos valorizaciones. Una empresa sin deudas financieras y una empresa con deudas financieras tal cual está en este momento. ¿Ya? Entonces, primero, si es que valorizamos una empresa
sin deudas financieras, es decir, sin deuda bancaria, ¿quién te va a quedar como principal acreedor? Equity. ¿Ah? ¿Quién te va a quedar como principal acreedor? ¿Quién? El accionista. ¿Y cuánto es lo que tienes que satisfacer del accionista? 100%. 62.43%. ¿De acuerdo? Es decir, una empresa desapalancada sin deuda financiera, teniendo como único acreedor al accionista, solamente vas a tener que satisfacer el 62.43% del accionista. ¿Está claro? Ahora, profesor, si valoriza una empresa tal como está, es decir, con deudas y con deudas y con el recurso propio, ¿ok? Tal como está en este momento, ¿cuál es la tasa que tengo que satisfacer? El promedio ponderado de estas dos tasas. ¿Y cuál es el promedio ponderado de esas dos tasas? El WACC o el CPPC. ¿Está claro? Pregunta, ¿por qué sin deudas financieras tienes que satisfacer una mayor tasa que con deudas financieras? ¿Por qué? Por el escudo fiscal. O sea, profesor, yo voy a empezar mi gestión con 0 deudas a los bancos. Le voy a pagar a los bancos y ahí recién empieza mi gestión del año 2024, pero te vas a quedar como principal acreedor ¿a quién? Al accionista. ¿Ok? Pero otro es decir, profesor, yo el año 2024 ¿okay? Empiezo con deudas y también con recursos propios. ¿A quién tienes que satisfacer? Al promedio de los dos, que es el WACC. En este caso, ¿por qué te sale un WACC menor al costo del dinero del accionista? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Ahí está, mira, a ver, ¿lo ves? Profesor, creo que es porque cuando tú estás utilizando el dinero de los accionistas y el dinero del banco, cuando estás utilizando ese dinero, o sea, estás utilizando menos recursos tuyos, los estás haciendo trabajar y en consecuencia estás ganando más habiendo invertido menos. Ok. La única razón es porque estás promediando aquí una alta tasa con una tasa bajísima del banco. ¿Cuánto te cuesta el banco? 7. Y obviamente al ponderar con 62.43 te va a salir una tasa mucho más baja que 62.43, pues. ¿Me entienden? Entonces, profesor, el dinero del accionista me cuesta 62.43 y el dinero del banco solamente me cuesta 7. Obviamente que al promediar estas dos me va a salir una menor tasa que 62.43, pues. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces la principal razón es que el costo del dinero del banco es mucho menor al costo del dinero del accionista. Pues de eso te sale un WACC menor al costo del dinero del accionista. ¿Te diste cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué hubiera pasado que en vez de 7 hubiera sido 70? ¿Ah? Ahí obviamente tu WACC te va a salir mayor al costo del dinero del accionista. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te convendría a ti? ¿Empezar la gestión sin deuda financiera o empezar la gestión con recursos propios una parte y con deuda financiera cuyo costo de deuda es solamente el 7%? Obviamente me conviene empezar por deudas. ¿Ok? En los 5 años le pago al banco su 7%, ¿ok? Por el 55% que aporta, y al accionista le pago su 62.43, pero no por el 100%, solamente por el 45% que aporta. ¿Me entienden? Entonces, me conviene en este caso empezar mi empresa apalancada, mi gestión con una empresa apalancada. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la valorización de las dos formas, es decir, asumiendo que yo empiezo mi gestión
con deuda financiera cero y asumiendo que empiezo mi gestión tal cual está mi empresa en este momento, con deuda financiera y con recursos propios. ¿Está claro? ¿Ya? Atentos, ¿ah? Que no voy a volver a repetir. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ok, empezamos entonces. Atentos, ¿ah? Atentos. Primer paso. Primer paso. Traer a valor presente los flujos futuros. ¿Ok? Yo creo que estoy trabajando acá por 10 años. Recuerden que ustedes solamente van a trabajar con 5 años proyectados nada más. ¿Ya? Sí, con ese proyectado. Listo. Usted trabaja con 5, ¿ah? Estoy trabajando con 10. Listo. Voy a traer a valor presente los flujos económicos. Ok, económicos y los flujos financieros. ¿De acuerdo? Entonces decimos, ¿cómo traemos a valor presente los flujos económicos? Primero, BNA, abres y me pide una tasa. Sabiendo que el flujo de caja económico solamente incluye ingresos y menos costos y gastos operativos sin deuda financiera, ¿a quién solamente debo satisfacer? Por lo tanto, ¿qué tasa voy a poner aquí? 62.40. Muy bien. Punto y coma y rangueo todos los flujos económicos futuros. Ahí está. ¿Cuánto es el valor presente de todos los flujos económicos futuros? Pagándole al accionista su 62.43%, 1.165.000. Profe, Sí. eso considerando que la empresa cese sus funciones en ese año. ¿Cómo? Eso es considerando que la empresa cese sus funciones en ese año. Porque si la empresa va a seguir en marcha, que tiene que tener un valor terminal, por todos los flujos futuros, ¿no?, que va a generar. Claro, efectivamente. Pero en este caso, recuerden, nosotros estamos trabajando con flujos futuros. Ojo, flujos futuros. Todo esto son producto de nuestras proyecciones, de nuestros ingresos, costos y gastos desde el año 2024 hasta el año 2028, que ustedes lo que tienen que gestionar. ¿Ok? Sí, pero o sea, el anterior ciclo el profesor León también nos hicimos valorización. ¿Ya? También nos pidió proyectar, ¿no? Hacer una Ajá. proyección. Y el profesor León calculaba el valor terminal porque él entendía que la empresa va a seguir generando flujos. Claro, o sea, eso se llama perpetuidad. ¿De acuerdo? La perpetuidad se agrega al final del flujo. ¿De acuerdo? En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar solamente con flujos futuros en la gestión que estamos, nosotros a cargo. Nosotros no vamos a estar a cargo de la empresa hasta la eternidad. Yo solamente estoy valorizando mi gestión. ¿Me entienden? O sea, ¿cuánto vale mi empresa bajo mi gestión en los próximos 5 años? Solamente. Por eso no trabajo con perpetuidad. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estamos valorizando la gestión de ustedes. ¿Ok? Ahora, profesor, yo voy a ser gerente por los 100 años que dure la empresa, pues, perpetuidad. ¿Ok? Ahí se agrega una fórmula, ¿no? ¿Ok? En el último periodo para tomarlo en cuenta en la valorización. Pero recuerden que nosotros estamos valorizando su gestión. ¿Cuánto vale mi empresa después de mi gestión? ¿Y tu gestión cuánto tiempo tiene? 5 años. No es perpetuo. ¿Está claro? ¿Ya? Ok. Entonces, ahora,
recuerden que en 5 años los evaluamos a ustedes y se le han creado valor, renovación, 5 años más. ¿Ok? Si no, pues ya, ustedes se van a quedar hasta que mueran aquí. ¿Estamos? Perpetuidad. Perfecto. ¿Ok? Pero yo solamente quiero evaluar la gestión de ustedes en este periodo. Profe, Inicio fin. si la gerencia me pide el valor intrínseco de la empresa, Como valor intrínseco. o sea, me piden hallar que valorice, o sea, que haga los flujos efectivos futuro, los flujos, de manera futura, como usted dice, a perpetuidad, Sí. pero quiere que lo calcule en función a cuánto está valorizado por acción, ¿no? La empresa. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a valorizar acciones. Sí, pero mi punto es, ¿cómo puede usted calcular cuánto está valorizado por acción si no se considera que la empresa va a seguir en marcha, ¿no? O sea, no le logro entender por qué solamente 5 años, o sea, estaría dejando de percibir los flujos futuros. No, porque recuerda, repito nuevamente, lo único que estamos valorizando es el periodo de gestión. ¿Me entiendes? No la vida útil o futura de la empresa. ¿Me entiendes? O sea, en tu gestión de 5 años, ¿cuánto de valor le has creado a la compañía en ese periodo? ¿Me entiendes? Obviamente que si yo le agrego perpetuidad, vas a generar un mayor valor. ¿Ok? Porque ahí sí se aplica el principio de empresa en marcha futura. ¿De acuerdo? Pero en este caso no estamos valorizando la posible vida útil que tenga la empresa hacia futuro, sino la gestión de ustedes en un periodo determinado, con inicio y fin. Sí. Profesor, lo que pasa es que lo que dice mi compañero Ajá. es respecto al valor real que nosotros calculamos el ciclo pasado, porque el ciclo pasado no era proyecciones que nosotros hiciéramos con estrategias, sino era hallar un valor real y ver que cuánto se valoriza la acción hoy y en cuánto se empieza a valorizar en un futuro, pero lo hicimos a perpetuidad porque el dato que íbamos a sacar es un dato real. Por eso tomamos los flujos futuros. Creo que por eso sería la diferencia. Pero estos son datos reales porque son proyecciones de sus estrategias. No, me refiero al tomando los datos de la empresa y... Solamente tomamos datos de crecimiento que se está proyectando a nivel del sector, Claro. porque las línea I te votaban, ¿no? Ajá. Es lo que se está proyectando por incremento por sector, ¿no? De las empresas. Claro, usábamos tasa de Calculamos en crecimiento. función a eso, ¿no? Correcto. Calculamos el NOPA, en función al NOPA. Todo lo que usted está indicando, ¿ok?, está fuera de la gestión periódica, ¿ok? Porque se enfoca pues en el futuro de la empresa, no en la gestión, que está bajo responsabilidad de ciertas personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se valoriza gestiones? ¿Ok? Se valoriza, oye, con tu gestión que va a durar 5 años, ¿ok? Porque al 6º año te voy a evaluar. En esos 5 años, ¿cuánto de valor le has creado a la compañía? Yo sé que la compañía no va a tener una vida útil de 5 años, en la vida, pues, ¿ok? Va a tener 10, 15, 30, 50, 80, 100 años, de repente como vamos. ¿Me entienden? Pero yo lo que estoy valorizando es su gestión, ¿ok? Por eso tiene inicio y fin. Ahora, si es que valorizamos en base a la vida posible que tenga la empresa en sí, independientemente de quién la gestione, ahí sí aplicamos lo que tú me dices. ¿Está claro? ¿Ya? Perfecto, muy bien. Una buena pregunta. Ahora, vamos. Vamos ahora a valorizar una empresa sin deuda financiera, es decir, sin apalancamiento. ¿Ok? Y para valorizar una empresa sin deuda financiera, ¿ok?, sin deuda financiera, lo que tienes que hacer es extirpar de tu estado de situación financiera las deudas financieras. ¿De acuerdo? Para que tengas un estado de situación financiera desapalancado. Entonces, ¿cómo desapalanco una empresa que tiene esta figura en los activos? 3.153.744, ¿ok? Y tiene pasivos de 1 millón, tiene pasivos, atento que voy a preguntar, de 1.307.000
840. Y el patrimonio, ¿cuánto tengo en el patrimonio? 1.844.000. Ahora, yo te hago la pregunta. Desapaláncame este estado de situación financiera. ¿Cómo lo desapalancas? ¿Cómo lo desapalancas? Hay una fórmula con el beta. Con el beta. ¿Por qué? Este estado de situación financiera desapalanca. Quítale la deuda financiera. O sea, había fórmula. Ah, Había una fórmula. Parece que había fórmula. Con el beta desapalancado. mucha fórmula. Ojo. El desapalancamiento de un estado de situación financiera es quitarle deuda financiera primero del pasivo. ¿Cuánto tienes deuda financiera en el pasivo? 1.300.000. ¿Te acuerdas? ¿Eran 400 cuánto? 70. Ok. 470.000. Quiere decir, profesor, que los activos actuales que tengo estaban apalancados en 470.000, ¿sí o no? Entonces, este mismo importe lo restas acá. Por lo tanto, ¿cuántos serían tus activos desapalancados? 2.683.744. ¿Y cuántos serían tus pasivos desapalancados? 837.840. Listo, desapalanqué sin utilizar ninguna fórmula financiera. ¿Está claro? Ya, ese es el desapalanque de un estado de situación financiera, ¿okay?, sin deuda financiera. Entonces, profesor, yo voy a empezar mi gestión sin deuda financiera. Mis activos propios desapalancados no son 3 millones, son 2.683.000. Acá está, ¿ok? Mis pasivos sin deuda financiera son 837.000. Aquí está. Mi patrimonio no cambia, 1.845.904. Aquí está. Y dentro de mi patrimonio está mi capital social, que son 382.502. ¿Está claro? ¿Ya? Que tampoco cambia. Ahora, profesor, ¿cuánto vale mi empresa sin deudas? Lo que dicen los contadores es valor patrimonial. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que una empresa no vale por lo que tiene, sino por lo que podría generar en el futuro. Entonces, lo que vamos a saber es, ahora, profesor, con mi valorización, ¿cuánto se va a revaluar mi patrimonio? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, lo que vamos a determinar es el valor de la empresa desapalancada. Aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? A los activos desapalancados le restamos los pasivos desapalancados, ¿ok? ¿Pero qué le sumas? ¿Pero qué le sumamos? Porque si solamente le restamos, me daría el patrimonio, ¿sí o no? ¿Ok? Pero a los activos desapalancados menos los pasivos desapalancados, ¿qué le agregas? ¿Ah? ¿Qué le agregaríamos? ¿Para qué hemos determinado los flujos futuros, jóvenes? Porque es lo que vas a generar en el futuro, pues. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que vas a tener aquí? Activos desapalancados menos pasivos desapalancados más flujos futuros traídos a valor presente sin deuda financiera. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, profesor, activos desapalancados menos pasivos desapalancados más los flujos que van a generar, que va a generar tu empresa sin deuda financiera. ¿Está claro? Y recuerden que estos flujos son traídos a valor presente solamente satisfaciendo a quién? Al accionista, porque ya no tienes deuda financiera. ¿De acuerdo? Ya desapalancaste tu estado de situación financiera. ¿Está claro? ¿Cuánto vale tu empresa
sin deudas. 3.011.517. ¿Ok? Entonces, profesor, eso quiere decir que tu patrimonio, ¿en cuánto se ha revaluado? Tu patrimonio, ¿en cuánto se ha revaluado? De 1.845.000 a 3.011.517 se ha revaluado en 63.15%. Ese mismo importe de revaluación del patrimonio es lo que vas a utilizar para determinar la revaluación de tus acciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profesor, pero para saber en cuánto se ha revaluado mi acción, tengo que saber cuál es el valor en libros actual de la acción, ¿sí o no? En el 2023. Y para eso tengo que saber cuántas acciones tengo. Recuerden, este es periodo 2023. Ahí está. ¿Cuánto tenía de valor mis acciones antes que yo empiece mi gestión? Yo tenía 500.000 acciones, ok, y tenía un capital de 382.502. ¿Cuánto vale mi acción? ¿O cuánto valía mi acción al cierre 23 antes de mi gestión? 382.000 entre 500.000 acciones. ¿Cuánto vale? 0.77. Con mi gestión, profesor, con mi gestión, ¿cuánto es lo que se revaluarían estas acciones? 63.15%. Entonces, tu acción con tu gestión ya no va a ser en 0.77, sino va a ser en 1.25, que es lo que se va a revalorizar. ¿No? 0.77 por 63.15%. Entonces, profesor, con la gestión futura sin deudas financieras, mis acciones ya no van a valer 0.77, sino van a valer un sol 25. Si alguien te quiere comprar tu empresa, no se la vas a vender a 0.77, se la vas a vender a 1.25. ¿Por qué? Porque esta empresa durante tu gestión va a generar flujos económicos futuros que traídos a valor presente va a generar un mayor valor que lo que tienen libros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Recuerden, estamos valorizando gestión. ¿Ya? Tu gestión, tus estrategias, tus proyecciones no las has hecho simplemente, profesor, crecimiento 2%, 3%, no. Tú has desarrollado estrategias por 5 años, ¿sí o no? ¿Ok? Y en base a esas estrategias has gestionado tu empresa por ese periodo de 5 años. ¿Ok? Entonces, profesor, con mi gestión en los próximos 5 años, ¿ok? Que voy a tener en los próximos 5 años en este momento, 1.25. De esa manera yo voy a negociar las acciones de mi empresa sin deudas financieras. ¿Está claro? Sin deudas financieras. ¿Ok? Entonces, si alguien te quiere comprar tu empresa, no se la vas a vender al valor patrimonial, se la vas a vender a valor de mercado, que son 3.011.000. Profesor, quiere decir que si alguien me quiere comprar la empresa, a ver, vamos a ver. Supongamos que viene una empresa más grande y te compra. Todo tiene precio en la vida, ¿sí? Tengo, ¿no? ¿Ah? ¿Hasta el pense? Activos actuales. Ya, yo tengo aquí, atentos, 10 millones. ¿Ok? Mis pasivos actuales, yo tengo 2 millones. Esa es la empresa compradora. Empresa compradora, vamos a poner acá. La que compra. Y mi patrimonio de esta empresa compradora, ¿cuánto sería? Mi patrimonio sería 8 millones, ¿correcto? ¿Sí o no? Ya, ok. Vamos a comprar esta empresa. Ven para acá. ¿Qué se va a venir por aquí? Los activos. ¿Ok? Más compra de activos. ¿Cuánto voy a comprar de activos? 2
2.683.000, es lo que se va a venir para acá, ¿sí? 744. Pasivos. Pasivos comprados, ¿por cuánto va? Pasivos comprados por cuánto? 837.000, ¿correcto? 840. Ok. Ven para acá activos, ven para acá pasivos, menos desembolso. ¿Cuánto va a ser desembolsado? 3.011.000, ¿correcto? Es lo que vas a pagar por esta empresa. 3.011.517. ¿Cuánto te quedan en tus activos? ¿Cuánto te queda en el total pasivo patrimonio? $10.837.840, ¿sí o no? Acá te debe dar igual. 10.837.840. ¿Da esto o no? A ver. Sumemos, por favor. 10 millones más 2.683.744. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la suma? ¿Están un poco los dobles? ¿Ah? Estoy verificando. Más los activos que compras menos el desembolso que haces. 9.672.000. ¿Ah? 9 millones. A ver, 10.683 menos 3.011.000. ¿Cuánto da? 9. 9 millones. 600. ¿Seguros? Sí. No cuadra, profe. 9 millones Métele plata nomás. 672.000 242. Debe estar más calculado. ¿Por qué? Espérate un ratito. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? 1.65. ¿Cuánto es la diferencia? 1.165. Nos debe dar 10.837. ¿Ah? ¿Cuánto es la diferencia? El valor actual. ¿Ah? no. La diferencia es 1.165.597. ¿165.000? Sí. ¿Qué más? 597. Ok. ¿Qué cosa es ese 1.165.597 según la ley 38? El mayor valor pagado por la adquisición de empresas, ¿qué es? ¿Ah? Intangible, pero ¿cómo se llama? Recuerden, ¿ah? Si yo hubiese comprado a esta empresa su valor en libros, ¿cuánto hubiera pagado? 1.845, ¿sí o no? ¿Pero cuánto pagué? 3.011.000, o sea, pagué mayor a su valor en libros. Plusvalía. ¿Ok? Plusvalía. Tibio. ¿Ah? Y el goodwill, jóvenes. ¿Ya? El mayor valor pagado por la adquisición de empresas es el goodwill. ¿Ya? Entonces, si yo hubiese pagado, este es intangible, ¿ah? Oh, son avísicos. Ni 38. ¿Ya? Entonces, si yo hubiese pagado 1.845.000, no hubiera goodwill. No hubiera la famosa plusvalía mercantil en castellano. ¿Ok? Profesor, ahora, ¿qué hubiera pasado? Ya votaron, ¿no? Ok. Si viene la gestión de ustedes y en los próximos 5 años su empresa no vale
3.011.000, sino 1.400.000. Muy por debajo de su valor en kilos, ¿sí? ¿Ok? Destrucción de valor. Ojo a destrucción de valor en su gestión. ¿Ok? En mi gestión de 5 años, profesor, he sido un destructor. Le destruí valor a la compañía. ¿Ok? Entonces, perfecto, te la vendo. Mi desembolso, ¿cuánto va a ser aquí? ¿Cuánto va a ser mi desembolso? 1.400.000, ¿sí o no? Va a haber goodwill. Chao, goodwill. ¿Ok? ¿Cuánto sería mi valor de activos? ¿Cuánto sería mi valor de activos? Porque yo solamente te voy a pagar 1.400.000. 10 millones más 2.683.000 menos 1.400.000 del desembolso por haberle destruido valor a la compañía. ¿Cuánto sería? 12. Ahora rapidito. $12 millones. Acá sería ¿cuánto? 11.233.744. Ok, total pasivo y patrimonio debería ser ese mismo importe, ¿sí o no? 11.283.744. ¿Cuánto tenía acá? 10.837.000. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia de tu pago, instructor? 445.940. 445.000. Ya no sería un goodwill, sino sería un badwill que va a estar insertado en el capital adicional. ¿400 cuánto? 445.904. Entonces, esto es el menor valor pagado por la adquisición de empresas, capital adicional en el patrimonio. El mayor valor pagado por la adquisición de empresas, intangible, activo no corriente, goodwill. ¿De acuerdo? O sea, puedo tener las dos cosas, ¿ah? ¿Y de dónde salen 445.000? ¿Es el menor valor que te estoy pagando sobre tu patrimonio o no? Mira, a ver, ¿cuánto vale tu patrimonio y mira cuánto te estoy pagando? ¿Cuánto de menos te estoy pagando? ¿Acaso no son 445.000 de menos que te estoy pagando? Acá está. Capital adicional. ¿Está claro? Goodwill, intangible, activo no corriente. Pago, capital adicional en el patrimonio del comprador. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Qué? Vamos. ¿Cuántos grupos son, escucharme? 6. Ahorita le voy a decir cómo vamos a hacer, ¿ya? Borra. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer, pero con la empresa con deudas. ¿Ok? Mi activo, tal cual como está, sin desapalancarse. Mi pasivo, tal cual como está, sin desapalancarse. Mi capital no cambia, mi patrimonio tampoco. Pero sí lo que va a cambiar es el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque yo voy a agregarle, ¿qué cosa? Deuda. ¿Qué voy a agregarle aquí? Deuda. Le voy a agregar los flujos financieros futuros. ¿Ok? Es decir, activo menos pasivo más flujos financieros futuros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y como solamente los flujos financieros futuros tenían que satisfacer una tasa de 30%, ¿ok? Voy a tener mayor flujo. ¿Por qué tengo acá menor flujo? Porque tenía que satisfacer 60 y tanto por ciento, ¿sí o no? Acá solamente tenía que satisfacer 30 punto y tanto por ciento. Por eso tengo mayor flujo. ¿Ok?
Y ese mayor flujo va a ser de que el valor de mi empresa endeudada valga más. ¿Está claro? Ahí está. ¿No? 4.103.000, miren cuánto se revaloriza mi acción. Se revaloriza en 122.29. Tu acción ahora valdría de 0.77 a un sol 70 con deuda financiera. Por lo tanto, en las dos opciones le creo valor a la compañía, sin deuda financiera y con deuda financiera. ¿Ok? Y con deuda financiera. Profesor, ¿por qué con deuda financiera vale más mi empresa que sin deuda? ¿Por qué? Porque le estoy garantizando al comprador que con deuda financiera vas a generar mayor flujo en los próximos 5 años de tu gestión, si es que te la quieren comprar. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta que yo genero más flujo con deudas que sin deudas? Esa es la gran diferencia, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a saber pues que una empresa no vale por lo que tiene, sino vale por lo que podría generar en el futuro. La acción sin deuda financiera la vas a negociar a un sol 25 y con deuda financiera la vas a generar o la vas a negociar en un sol 70. En ambos escenarios, en mi caso, sí le creé valor a la compañía. En tu caso, no. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, creación de valor, 6315, 122, profesor. Si el comprador me quiere comprar mi empresa, él va a generar un goodwill de 2.257.000 soles. Quiere decir que el comprador en su intangible, ¿cuánto va a tener? 2.257.000 soles. ¿Ok? Pero si soy destructor de valor, este importe sería menor a este, ¿sí o no? Y por el menor valor pagado en las empresas sería capital adicional en el patrimonio del comprador. ¿Está claro? O sea, el comprador, si es que paga más, goodwill. Si es que paga menos, capital adicional. Punto. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cuántas sesiones nos quedan? Ya no queda, profesor. ¿Cómo? Ya no es para dictar. Para la siguiente semana quedamos que era exposición. No, por eso. ¿Cuántas semanas antes del examen nos queda? Una sesión. A ver. Vamos a hacer un calendario. Nachi, ¿no vino Pepe? La próxima sesión va a ser estados financieros proyectados e indicadores. ¿De acuerdo? Estados financieros proyectados e indicadores. La próxima sesión. Y el examen final lo voy a pasar a escuela, pero va a ser valorización nada más. ¿De acuerdo? Es decir, su examen final va a ser valorización, es decir, exposición. ¿Está claro? Va a ser Solo exposición. Valorización y exposición. ¿Ya? Traten de fundamentar bien, por favor, sus proyecciones.
¿ya? Porque yo no voy a evaluar si es que sabes o no sabes valorizar. Lo que yo voy a calificar es que si ya has creado o destruido valor a la compañía, sobre todo en valorización. ¿Está claro? Yo no te voy a calificar si es que sabes o no sabes hacer ratios, sino que los ratios de tus proyecciones sean mejores a lo de tu diagnóstico. ¿Está claro? Eso es lo que voy a calificar. ¿Sí? No que esté bien hecho, que esté bien elaborado, sino que estén bien sustentados. Recuerden que, silencio, recuerden de que el día de la exposición solamente tienen el 50% de su nota. El otro 50% es su informe de su gestión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, todo lo que van a interpretar verbalmente en la exposición tiene que estar escrita y redactadamente, ¿no? Ejecutivamente, perdón, ¿no? En el informe que tienen que presentar. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, recuerden, la gestión de ustedes, 5 periodos, nada más. Profesor, ¿no me alcanza para 5? ¿Puedo ponerle uno más, un año más? No. Si en 5 años tú le destruyes valor, déjalo ahí nomás. ¿Ya? Déjalo ahí. ¿Ya? Algo voy a de repente reconocer, no hay problema. ¿Ya? Pero no te pases de vivo y le creas un año más, perpetuidad y esas cosas, yo me voy a dar cuenta, por si acaso. ¿Ya? Recuerden, lo que estamos valorizando es gestión. Y la gestión de ustedes tiene un periodo de inicio y un periodo final. Punto. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Muy bien, nos vamos a quedar aquí.